Hola, buenos días. Soy Diego León Giraldo, gerente de la Casa del Valle, y bienvenidos a Me Conecto con mi Valle. Hoy tenemos un director de cine invitado que tiene entre su palmarés la participación en unos 40 festivales internacionales, más de 15 premios, y es el digno representante de ese valle invencible, creativo, artístico y soñador.
Además, fue nominado al Goya con una de sus películas y representó a Colombia en la selección para los Oscar. Veamos de quién se trata. Acción. Digamos que lo que persigo es contar una historia. Yo creo que el cine para mí es una forma, es una herramienta para contar una historia, y una historia que de alguna manera revele la condición humana. ¿Ya has visto ese par? Son niños. Disimuladitos, pues. Yo creo que vos podías entrar a esa casa, entrar en pelota de noche, quitamos la electricidad, no te pilla nadie. Aunque yo creo mucho en esa frase de Tolstoy que dice: habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Que es lo que hemos venido constantemente aplicando, no solo yo, pues, sino compañeros de esta región. Yo en todas mis películas he estado en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca ha sido el escenario y me encantaría que siguiera siendo. Es decir, el tiempo que tenga de vida cinematográfica, si lo puedo cumplir en el Valle del Cauca, por mí está bien. Carlos, bienvenido. Qué placer y qué honor que estés en Me Conecto con mi Valle. No, ustedes muchas gracias, está muy bonito el clip, quedó muy chévere. Bueno, como yo soy de la vieja escuela, a mí me cuesta muchísimo vocear y tutear, pero tratándose de Carlos, que además es más bayuno que el pan de bono, me va a tocar vocear. No hay problema. Bueno, vos sos caleño de pura cepa, pero más que caleño sos sanfernandino. ¿Qué significa eso de ser sanfernandino? Bueno, eso es verdad. Cuando me preguntan si soy caleño, yo sí, claro, pero sobre todo soy sanfernandino. Es decir, yo crecí, me crié vivo actualmente en San Fernando. Y digo San Fernandino porque para mí es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Es como donde, digamos, donde conocí el mundo, ¿no? Donde fui conociendo el mundo y de alguna manera muchas de las cosas que yo creo que se han reproducido cinematográficamente o en los relatos que tengo, algunas provienen del barrio, ¿no? Y hoy en día la vida de barrio, al menos en estos barrios, se ha extinguido, ¿no? En el barrio, digamos que se ha ido marginando y en Cali se ha ido migrando casi que hacia el oriente, pero esa vida de barrio, al menos en este lado, prácticamente está en extinción, ¿no? Y es una dinámica de esta ciudad y de esta sociedad. Bueno, pero además, para los que no saben, el barrio San Fernando está en el centro de la ciudad, al lado del estadio. Es un barrio que no es ni de clase alta ni de clase popular, es como el híbrido entre clase media, ascendente, y además un barrio con unas características culturales bien importantes porque allí se movió mucho el grupo de Cali, lo que se llamó como el Callywood, y está el Teatro San Fernando, donde estaba el Cineclub. ¿Alguna vez, Carlos, te topaste vos con Caicedo, con La Rata Carvajal, Mayolo, con estos, antes de que te metieras en este mundo del cine? No que yo sepa, ¿no? pero sí creo que hay conexiones y ya que lo mencionas, es decir, mi primer recuerdo de haber ido a una película, obviamente fue en el Teatro San Fernando, en matiné del Teatro San Fernando. Yo me acuerdo que era una película de Tarzán que era con Larry Westmuller. No me acuerdo el nombre de la película, pero sí lo tengo presente que fue la primera película que vi en mi vida, un matiné que me llevó mi papá. Y luego, pues era donde uno iba pues de pelado y ya adolescente al cine de medianoche, que eran las películas de terror y bueno, era un ritual. Y yo recuerdo una vez en ese teatro, mi papá fumaba en esa época
y él me mandaba a comprar cigarrillos al frente del Teatro San Fernando, que habían pues unos señores que vendían dulces y cigarrillos. Mi papá fumaba cool, unos cigarrillos mentolados, y era como después de almuerzo de mediodía, y me acuerdo que compré los cigarrillos y en ese momento abrieron la puerta porque se iba a acabar la película. Y entré, pues, porque era el final de la película, a ver qué estaban pasando. Y recuerdo que era una escena con música rock y explotaban un montón de cosas. Y me pareció una cosa, y crédito, ¿no? Y bueno, una cosa increíble. Y me fui a la casa y yo no me imaginé que en el cine se podían hacer esas cosas. Tiempo después me di cuenta que efectivamente el sábado a mediodía funcionaba el Cine Club, ahí puede haber un encuentro, y que la película que había visto me la encontré en la Universidad del Valle cuando entré a estudiar. Era Zabriskie Point, de Antonioni, y claro, de alguna manera había una cita en el destino. Ahí, en ese barrio, vuelvo y te digo, ocurría y pasaba todo lo que uno le podía pasar en esa época de adolescente. Estaba hasta el hospital, entonces si uno se descalabraba en el Parque del Perro, lo llevaban a que lo cosieran la cabeza en el hospital, todo estaba ahí, ¿no? Era la dinámica. ¿Cuáles son esos espacios que hoy todavía habitas y en los que te refugias de San Fernando, que te gustan muchísimo, para relajarte, para inspirarte, para caminar, para trotar, porque sé que te gusta trotar? Pues, mira, a mí me gustaba mucho el Parque del Perro, ya no me gusta ni 5, porque pues antes era un parque de barrio, ¿no? Ahora es una cosa llena de locales y todo eso. Es otra dinámica, pero de todas maneras sí es un buen lugar, digamos que me gusta caminar, pues yo soy como buen caminador y me gusta el fútbol, entonces el estadio también. Es que yo creo que hay muchos lugares, hay muchos rincones en San Fernando y en Cali en general, pues, pero sí es mi lugar favorito, sigue siendo. Bueno, hay otra cosa, y es que aunque todavía no estabas como pensando en que el cine iba a ser tu oficio, te llamaba la atención el cómic y hasta pensabas que ibas a irte por esos caminos. ¿Por qué te gustaba? ¿Y alcanzaste a diseñar, a crear algún personaje de niño? ¿O te creías algún personaje vos? Sí, a mí me gustaba mucho dibujar, de hecho me gusta, he retomado un poco esa idea de intentarlo hacer, y me iba bien, es decir, en el colegio tenía ese ejercicio y tenía un cómic en el colegio que era divertido, y era obviamente burlándome de los profesores, y el cómic era, digamos, en esa época no se reproducían fotocopias porque no era, entonces era un ejemplar único que se rotaba. Y un día ese ejemplar llegó a manos de los profesores y claro, sufrió un castigo y la prohibición de volverlo a hacer. Y obviamente, pues, con el tiempo uno dice, hombre, los profesores hubieran hecho otra cosa, ¿no? Me hubieran reorientado, pero bueno, eran otros tiempos y yo estudiaba en un colegio muy godo, ¿no? y se sintieron muy ofendidos, ¿no? Por lo que había hecho. Yo creo que fue el cómic más exitoso que tuve en todos mis intentos de dibujar, y yo hago a mí me gusta mucho hacer los storyboards de las películas, y en algunas los he hecho yo. No en todas, porque no tengo como la rapidez ni el tiempo como para desarrollarlo, pero sí algunas escenas las hago yo. Y me parece que es una herramienta muy útil, sobre todo, pues hombre, una producción de una película, de una serie, es un sistema en el cual se tienen que juntar un montón de personas a producir algo, y el cómic el storyboard, los dibujos de las escenas da una claridad, sobre todo de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y no queda como tan en abstracto. Y muchas veces uno rueda algo distinto de lo que está en el story, pero por lo menos está planteado, ¿no? Porque se encuentra en la escena uno con una dificultad o encuentra una idea mejor, que también es lo ideal, ¿no? Que uno vaya encontrando ideas mejores a medida que va rodando, más prácticas.
Y en ese sentido no ha dejado de hacer garabatos, pues. Uh-huh. Y hay otra cosa que te tocaba mucho y era la música. Siempre ha sido como muy pegado a ese tema. Esos cómics que hacías en esa época y el storyboard de hoy, cuando los estás dibujando, ¿pensás en música también? Claro, mira, yo antes de todo eso yo intenté estudiar música. Esa guitarra que está atrás es de adorno, porque es de mi hija, realmente. Yo fracasé en ese intento. Y fracasé porque, bueno, cuando yo entré al conservatorio, ¿no? Yo tenía más o menos 15, 16 años, ya digamos que estaba más o menos grande. Y pues en mi familia realmente, ni por el lado materno ni paterno, no tenía una orientación artística porque no había nadie pues, que tuviera un oficio artístico. Entonces yo entré como por mis fueros a un conservatorio y no era el lugar indicado, pues porque el conservatorio tenía una exigencia sobre la disciplina, pues de la práctica y todo eso que yo en esa época no tenía. Es decir, yo estaba interesado en andar en la calle, las hormonas me estaban diciendo otra cosa diferente a que tenía que ensayar 4 horas diarias, ¿no? O 6 horas diarias. Entonces, eso y la falta de talento, obviamente, hizo que fuera dejando, pero yo siento que el haberme aproximado a la música, el haberla conocido al menos, sí me da otras cosas, me dio otras cosas, ¿no? Porque en el cine, de todas maneras, el cine es una guarida de conocimientos, es una guarida de oficios, y uno se lleva todas esas cosas a la guarida. Claro, pero de todas maneras, así fuera un adorno, la guitarra en ese momento servía para levantar, ¿o no? En esa plena adolescencia. Sí, claro. Era, ¿cómo se dirá? Era un aderezo más, ¿no? Pero realmente esos pasos para haber sido músico no era incapaz de darlos, pues no. Bueno, te gustaba la literatura y te gustaba, bueno, te acercaste a comunicación porque era como lo más parecido a lo que juntaba todos los intereses tuyos. Llegas a Univalle. ¿Qué es eso de llegar a Univalle, además, con una escuela de audiovisual que es de las más importantes de este país, con unos maestros impresionantes? Tuviste a Luis Ospina, Oscar Campo, Antonio Dorado. Bueno, o sea, la lista es innumerable. ¿Qué te dio la universidad? ¿Cómo fue ese clic que dijiste, uy, por aquí es el camino? Sí, mira, yo llegué a la universidad persiguiendo un poco más, como decir, la literatura y quizás como ese periodismo de crónicas y todo eso que en Colombia ha sido tan rico, ¿no? Hoy en día los medios se han convertido en otra cosa. Pero en Colombia han habido grandes cronistas, ¿no? Y eso me interesaba. Yo creo que cuando llegué estaba justo desarrollándose un modelo de producción que fue muy influyente en los realizadores de mi generación, que fue Rostros y Rastros, ¿no? Que es un modelo de producción que hombre, en esa época no existía la ley de cine y hacer una película era irreal, era para personas que tuvieran, digamos que influencias o dinero, y pues muchos de la Universidad del Valle no teníamos ni lo uno ni lo otro. Y ese modelo, digamos que se vinculaba al periodismo porque eran documentales más allá de lo etnográfico, ¿no? Y miraban lo urbano, ¿no? Porque digamos que el documental se había vuelto como un asunto en los años 80 que bien tenía algo antropológico, sociológico. Entonces uno decía, no, pues un documental de indígenas, un documental pero en Rostros y Rastros se miraba la ciudad, se miraba rincones que uno conocía de la ciudad. Y eso lo hacía muy interesante o lo hacían un desafío pues para un estudiante de comunicación y
Y era un modelo, pues, que los maestros que crearon ese modelo, pues, como Oscar, como Antonio y Luis Ospina, pues, lo hacían un modelo posible y un modelo de cine casi que estaba a la mano. Entonces, en ese camino nos fuimos todos y yo creo que por ahí comenzó todo este asunto del cine, ¿no? ¿Vos no Y crees que la vida desde chiquito te estaba diciendo cosas? Vivir en San Fernando, esa escena de Zabriskie Point, lo de los cómics, como que te estaban conduciendo y vos ni siquiera te estabas dando cuenta. sí, yo a veces pienso que, mira, yo sería un mentiroso y yo dijera que cuando yo estaba niño yo quería ser director de cine. Eso es mentira, yo no tenía esa idea en la cabeza. Fue una idea que se fue forjando con el tiempo, pero de todas maneras yo creo que en estos oficios, en el arte, o quienes escriben, hay algo que no nos cuadra de la vida, ¿no? Hay algo que la vida no se nos ajusta, y la manera de purgarlo es a través de los relatos, ¿no? A través de... Y yo, si bien no pensaba pues en que algún día iba a hacer una película, sí tenía claro de que quería contar una historia y que quería contar historia. Y por eso mismo, ¿no? Porque la vida, no confiamos en la vida, no la aceptamos como viene, ¿no? Y creemos que una manera de hablar de esa desventura humana o esa aventura humana son los relatos, ¿no? De alguna manera, como se puede entender, como casi como un exorcismo, ¿no? Uh-huh. ¿Vos crees que Cali sí es cinéfilo o eso es un mito sobre el que seguimos cabalgando? A mí me parece un mito divertido. Es decir, es innegable, pues, que estadísticamente uno vea que hay realizadores, pero también, es decir, yo he trabajado es decir, es como desconocer que en otras partes del país hay realizadores y todo eso. Entonces, yo realmente soy el menos entusiasta de ese mito, pues como que no, es decir, me parece una casualidad. No obstante, creo que académicamente sí ha ocurrido en la Universidad del Valle. Se han generado, pues, de alguna manera estos movimientos y estas reflexiones. Es una universidad que tenía un valor en la investigación. Me he alejado un poco de la universidad, no conozco qué están desarrollando ahora, pero en la época en que yo estaba sí había un interés como muy grande en profundizar el desarrollo audiovisual, ¿no? En investigar y en ese sentido podría decirse que la región fue pionera en eso. Y hay otras cosas que para mí son casualidades. Aún así, vuelvo, insisto, Cali en general y esta región en general, a mí, yo vivo aquí, ¿no? Y a mí me da la sensación que estuviera yendo hacia un lugar diferente del resto de las regiones del país. No sé si un lugar mejor o peor, pero no sé si por los asuntos de la migración, por cómo se ha venido configurando la ciudad en los últimos años, debido que de todas maneras esta región ha amortiguado de alguna manera todo el asunto del desplazamiento forzado, ¿no? De la migración, por el asunto de la violencia rural. Es como si de un momento a otro la ciudad tomara un destino diferente al resto del país. Vuelvo y te digo, no sé si es un destino mejor o peor, pero es una sensación que yo vengo teniendo. Pero igual todo eso es como insumo para lo que estás haciendo, ¿no? Siempre. Es decir, yo creo que este lugar ofrece muchas paradojas, ¿no? Ofrece unas escenas que merecen mucha reflexión o condiciones que merecen mucha reflexión. Y yo creo que eso es el germen de buenas historias. Yo vuelvo y te digo que las películas o los relatos, las novelas, Paul Auster dice eso, ¿no? Que de todas maneras el acto de escribir
se origina como la inconformidad con el mundo, ¿no? Y yo creo que esto es una región para estar inconformes todo el tiempo. Y por lo tanto deberían hacerse incluso mucho más relatos. Uh-huh. Bueno, además vos tuviste la fortuna de ser parte de una camada de directores que además son tus amigos, Jorgito Navas, Diego Jiménez, Liliana Bocanegra, Juan Carlos Gil, toda esta gente que salió de la universidad con la que compartiste, casi que compartiste pupitre o las rumbas en socioeconomía los fines de semana, los viernes al final de la tarde, pero que hoy son los que están como la nueva generación de la gente que está dirigiendo el tema audiovisual. Sí, ahí retomo un poco lo que te contaba, porque ese camino pues audiovisual nosotros lo comenzamos juntos, todas las personas que los han nombrado, Diego Jiménez, bueno, todos, y temo no olvidar alguno, por eso no los enumero, pero yo creo que a partir de esos encuentros, de esas iniciativas, de esos proyectos, algunos en Rostros y Rastros, otras cosas ya personales, pues como trabajos de videoclips, cosas sobre todo una mirada urbana que teníamos en ese entonces, y yo creo que se sigue viendo en las cosas que producimos. De ahí viene todo. Y eso lo favoreció lógicamente la universidad, era un punto de encuentro académico, y un punto de encuentro de producción, y eso es innegable, pues, es decir, ese espacio no lo hubiéramos tenido no sé, en una universidad privada quizás, ¿no? Era otro momento. Bueno, vamos con Viviana Rosero porque sé que hay cibernautas con comentarios y preguntas para Carlos. Hola, Viviana. Hola, muy buenos días. Bienvenido, Carlos, a esta audiencia que está muy fluida. Te están mandando mensajes. No sé si los has visto en la pantalla. No, esto a mí me supera. Bueno, yo quiero primero saludar a Yolanda Jiménez, que fue nuestra primera en conectarse minutos antes de que empezara. También te ha mandado saludos Farideh Zambrano, Heidi Rivas, Diana Arce, que dice que está muy conectada con estos conversatorios. Diego, esto es un mensaje para ti, para que continúes con estos conversatorios de la Casa del Valle. Ana Lucía Cifuentes dice que es un orgullo tenerte como director y representante del Valle del Cauca. Julio Morales, saludos a todos. Carlos Moreno, excelente director. A Diego León Giraldo, orgullo del periodismo vallecaucano. Julio Morales dice: estoy de acuerdo con usted, yo viví en el Parque del Perro y era un lugar maravilloso. Y te hacen una pregunta personal, yo te la voy a decir, y es: Carlos, ¿cómo conociste a tu esposa? Así está la pregunta, dice: ¿cómo conociste a Claudia Mónica González, su esposa? En una fiesta resulta que Oscar Lozada, un compañero de la Universidad del Valle, bueno, yo venía de España, había estado 3 años por allá sin venir nunca, pues, y estaba reencontrándome con mis amigos, y me faltaba reencontrarme con Oscar Lozada, y él venía a hacer un documental en el Chocó, y el día que llegó, fuimos a visitarlo y armamos una parranda que hasta pues, llegó un mundo de gente, entre ellos Claudia Mónica, y cuando la fiesta la terminó la policía. Y bueno, pasaron muchos años, varios años, hasta que nos volviéramos a encontrar, pero ese día fue que nos conocimos. Bueno, y Isabel Echeverry Rendón, que ya no nos salimos del plano personal, pregunta: Carlos, ¿a qué atribuyes el éxito y el interés del público internacional en estos temas tan duros como el de la mafia colombiana? Esa pregunta es muy buena, entre otras cosas porque hay que distinguir un asunto que es la mafia y el narcotráfico, que se tienden a confundir, ¿no?
la mafia tiene que ver con una actitud criminal y el narcotráfico como tal es el negocio de la droga. Yo creo que en Colombia el narcotráfico ha sido prácticamente una revolución social, es decir, ha generado un cambio muy profundo en nuestra sociedad. Y todavía vemos ese cambio, es decir, vemos a merced el destino de nuestro país, de nuestra sociedad, lo vemos a merced de ese cambio. Entonces, yo creo que eso es importante hablar de eso. Nosotros, en nuestro gran relato, yo a veces siento que hay un prejuicio muy grande originado desde los medios y desde algunos líderes de opinión de por qué las películas y las series colombianas son de narcotráfico, cuando eso no es verdad. Es decir, la mayor parte de las películas y las producciones colombianas son de humor, son películas familiares. Y igual pasa con la televisión. Han habido algunas que han tenido más impacto y es porque nosotros como sociedad tenemos que hablar de eso. Es decir, es algo que, imagínense todos los problemas que estamos viviendo en estos momentos como sociedad y tienen que ver con el narcotráfico. Es decir, y el narcotráfico nos ha transformado la lógica y la ética de este país al punto que, pues imagínense, los gobernantes terminan siendo los enemigos de la justicia, ¿no? Es decir, son los perseguidos por las cortes. Eso es increíble, ¿no? Eso nos da cuenta de hasta dónde ha llegado el asunto. Y a nivel personal también, es decir, todos los días, me parece que a nosotros nos ha hecho mucho daño esa creencia de la malicia indígena, ¿no? De que somos avispados. Eso me parece que tiene origen en una actitud mafiosa, en una actitud de que hay algo siempre por encima de la ley, ¿no? En Colombia nosotros exigimos autoridad, pero rara vez estamos como dispuestos a acatar la norma. Entonces, cuando la gente, es decir, en Colombia pretendemos tener una buena imagen, pero no estamos haciendo mucho por realmente tener una buena imagen, y eso tiene mucho que ver con las películas de temas sociales, digo yo, ¿no? De temas del conflicto social que vivimos. Bueno, cambiando un poco de tercio para continuar como con la cronología, has hecho videoclips para Sidestepper, para Superlitio, Pestilencia, hiciste un documental incluso con Aterciopelados y has trabajado mucho en publicidad. ¿Eso te ha dado un ritmo que podría ser como ese ritmo trepidante que hay en tus películas? Claro, yo me forjé en una época en que el videoclip, bueno, todavía, pero digamos que fui estudiante en los años 80, 90, y ahí a mí me interesó mucho el videoclip, es decir, lo investigué. Y de hecho el videoclip reúne es un género que reunía o tomaba prestado muchas herramientas narrativas del cine de autor, ¿no? El cine experimental. Sí, lógico, yo creo que hay una herencia fuerte en eso, ¿no? A mí me parecía muy interesante todo el asunto del estilo del videoclip, pues todo lo que encerraba detrás, toda la retórica, si se puede decir, que tenía el lenguaje del videoclip, y eventualmente ha estado en las producciones, ¿no? Hay una película en tu palmarés que es como me parece bien rara, que es la historia de un gol. ¿Cómo es eso de hacer una película, primero por encargo, la historia a partir del fútbol, contar la realidad de El Salvador, cuando en el 82 fue por primera vez y única vez a un mundial de fútbol, al Mundial de España, y era un momento político tan crudo en El Salvador, con tanta violencia? Entonces hiciste una película sobre la selección del Salvador y el fútbol. Sí, es que yo trabajé en cine publicitario y cuando hubo una época en que viví en Centroamérica, pues, en producciones pues, de comerciales de
cosas, pues, de jabones, de sopas, de todas esas cosas Y conocí a Gerardo Mason, que es un director creativo de una agencia muy grande de El Salvador. Y pues le gusta el cine, el documental y el fútbol. Y él me contó esa historia, ¿no? De la selección de El Salvador. Y yo le propuse que hiciéramos un documental. Y teníamos la manera de reunir a estos jugadores, pues, para hacerles entrevistas. Y entre otras cosas porque la familia de Gerardo habían sido dirigentes de fútbol. Y hicimos el documental. Es decir, lo hice, obviamente Gerardo conocía mucho los detalles de esa historia, que me pareció una historia increíble, ¿no? De una selección muy humilde, de jugadores que habían logrado eliminar a México en la clasificación, pues que México es un gigante, pues, del fútbol en Centroamérica. Y en medio de una guerra civil muy cruenta, esta selección viajó 2 días antes de su primer partido del Mundial, es decir, sin preparación ni nada, y sufrieron la derrota más grande de la historia de los mundiales. Perdieron 10-1 contra Hungría, pero al cabo del tiempo, hicieron un gol, y al cabo del tiempo ha sido el único gol que ha hecho esa selección. Entonces, digamos que el documental era para reivindicar la historia de estos jugadores, ¿no? Para ponerlos en el lugar de la historia, porque realmente El Salvador nunca volvió al Mundial, y esta gente realmente fue muy valiente, ¿no? Y fue como con mucha humildad enfrentarse a la selección argentina, que venía de ser campeón del mundo, y bueno, a mí me parecía una historia muy conmovedora, y eso fue lo que hicimos, el documental que se llama la historia de un gol. Y fue una gran experiencia. Es decir, me dio la oportunidad también de conocer más a fondo El Salvador, ¿no? Que es una sociedad que ha sufrido mucho. ¿Vos qué buscas en una historia? ¿Qué te seduce para que digas, por aquí hay material? Pues yo creo que donde aparezca la contradicción humana, ¿no? El absurdo y la contradicción humana, yo creo que es un buen lugar para una historia. Es un buen caldo para una historia. Es decir, hay como muchas cosas, ¿no? Y no hay un manual para eso. Pero a mí creo que cuando vos sos capaz de contar una historia en muy poco, de contar un proyecto de una manera muy sucinta y muy específica, vos ya sabes que tenés una historia. Es decir, yo a veces, claro, he tenido proyectos, y cuando alguien me pregunta, hey, ¿qué estás escribiendo? Y si yo me enredo contando la historia, yo siento que todavía le falta, que no sé cuál es la historia realmente. Cuando vos en menos de un minuto puedes contar qué es lo que estás desarrollando, trabajando, investigando y todo eso, ahí tenés una historia. Si te enredas contándolo, tenés que irte como por muchos lados, todavía no la tenés. Ese es como un tip personal que tengo. Y en un actor que buscas. Mira, yo creo que hay un montón de cosas, pero hay una muy importante, y es que cuando vos tenés un actor y vos sabes que el actor puede manejar cosas como el silencio, como la pausa, que son difíciles de manejar, vos sabes que tenés un actor que te puede dar mucho. Ya luego vienen otras cosas, ¿no? Es como lo creíble que vos ves, la interpretación del actor, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un actor de academia, ¿no? Vos, en las películas que yo he trabajado, yo he tenido, a mí me gusta como hacer ese trabajo mixto con actores profesionales, actores de academia con actores no profesionales. Me parece que es muy interesante, y se logra un clima muy interesante en las escenas.
me parece que se genera una dinámica de producción chévere, interesante, una dinámica de ensayo, de conseguir las escenas, conseguir los objetivos de las escenas. Y el tono, pues, ideal. Yo siento que el actor, lo que el actor debe ofrecerle a la producción y al realizador es una relectura del personaje que está escrito, ¿no? Bueno, es una cosa como larga. Bueno, hay directores que tienen sus actores fetiches. Bueno, Scorsese con De Niro y ahora con DiCaprio, Tarantino con Harvey Keitel, Samuel Jackson, Uma Thurman. ¿Vos tenés actores fetiches? Porque, por ejemplo, Alvarito Rodríguez ha estado en 2 películas tuyas, Cristian Tapan ha estado en 2 películas tuyas y en otras producciones. ¿Tenés actores fetiches? Mira, no es exactamente fetiches. Yo creo que una película, una producción es un camino difícil, ¿no? Y uno tiene que tener como mucha confianza para ir en ese camino. Es una aventura. Y vos sabes que en la mitad de esa aventura pueden pasar cosas, ¿no? Pueden pasar cosas duras, como pueden pasar cosas chéveres. Y uno en esa aventura uno tiene que ir con gente en la que uno confía, ¿no? Eso es lo que puede ser un fetiche. Pues yo he hecho muchas cosas con Álvaro Rodríguez porque es un gran amigo mío y es alguien que admiro mucho. Y es un actor muy juicioso, pues como muy disciplinado, en el sentido de, no juicioso, pero en el No. del oficio, ¿verdad? No, Alvarito no es que sea desjuiciado, ¿no? Es una risa de otras cosas. Cristian es un actor de un talento increíble, ¿no? Es decir, y es una persona como ser humano, es increíble y generoso a morir. Eso también me encanta, pues, que un actor sea generoso. John Alex Castillo también es un actor con el que he trabajado mucho y que tiene un talento increíble y es sí, un talento muy inspirador, ¿no? Y que siempre te ayuda a construir más allá de lo que uno tiene. No, y un montón. Es decir, a mí me encanta trabajar y yo repito con los actores y esta vez vamos a hacer esto. Y desde la primera película y a veces en el casting me ha ocurrido, de hecho me pasó con John Alex Castillo. Cuando hicimos el casting de Perro Come Perro, el casting que él hizo me encantó. Pero ya no había más lugar en la película y yo le dije alguna vez que la próxima vamos a hacer algo. Yo pensó que yo me estaba burlando de él y se enojó conmigo, él me contó. Y luego hicimos Todos Tus Muertos y ahora volvimos a estar en Lavaperros y pues claro, porque nos hicimos amigos y así me ha pasado, ¿no? En el casting de cada película voy conociendo y en Lavaperros conocí 3 actores extraordinarios que están en la película y espero muy pronto volver a hacer otra película porque casi seguro que la va a hacer con ellos. Son actores increíbles, pues como que no, pucha, ¿dónde estaban? Eso ha pasado. Bueno, hay una anécdota que me pareció muy divertida que contaba justamente Álvaro Rodríguez cuando fueron al Sundance y es la invitación a una fiesta que cuando llegan a la casa de la fiesta les abre la puerta a Robert Redford, que además es el director del festival. ¿Cómo es eso de enrumbarse con semejante monstruo del cine? Y además, ¿y cómo es eso de tener a tus monstruos del cine al frente y poder hablar con ellos y mirarlos a los ojos? Es una verdad medias, porque resulta que Robert Redford pues, es el dueño del festival, fue el que lo creó, y él hace un almuerzo en el que invita a los realizadores, y solamente a los realizadores, no hay prensa ni nada de eso, y en la casa de él. Y bueno, el tema es que no hay rumba porque cuando hay en Sundance, cuando hay un evento y está Robert Redford, no hay alcohol, porque él se retiró del alcohol, tuvo problemas con el alcohol, al parecer. Pero claro, es impactante sobre todo porque
ellos, digamos que Robert Redford, él creó ese festival con un propósito muy claro, ¿no? Y era darle voz a los realizadores independientes, inicialmente en los Estados Unidos, ¿no? Que digamos que el cine estaba dominado por la producción de los grandes estudios y el cine independiente no tenía la misma visibilidad, ¿no? Hoy en día, digamos que ha cambiado un poco la baraja y en parte se debe a la iniciativa del Instituto Sundance, ¿no? Que inicialmente, y bueno, fue la plataforma de autores como los hermanos Coen, como Tarantino, bueno, y un montón, ¿no? De realizadores del cine independiente norteamericano. Y esto abrió digamos que el festival a medida que fue creciendo dijo, pues hagámoslo internacional también, entonces tengamos también la competencia internacional. Y bueno, amplió la cobertura y pues nosotros fuimos por primera vez con Perro Come Perro, ¿no? Claro, cuando vos llegas allá y Carlos Moreno de Colombia, Perro Come Perro, te sentís un poco como un mensajero pues de las lejanías cinematográficas y todo eso. Pero claro, digamos que eran las primeras noticias, los primeros resultados del nacimiento de una ley de cine, ¿no? Que a través de esa ley de cine nos dio las posibilidades de muchos realizadores del Valle y del país, ¿no? Es decir, desde mi generación, pues Oscar Ruiz Navia, Jorge Navas, bueno, es que la lista es muy grande, ¿no? Y claro, eran como esas primeras noticias del cine. Y claro, nosotros hablando de una película de bandidos, ¿no? Entonces era divertido nosotros haciendo una película como Sam Peckinpah o como Tarantino, pero en Cali, ¿no? Una ciudad del trópico. Era bien divertido hacer eso. Bueno, y algunos que analizan un poco tu estética, tu cine, dicen que te llegan a decir incluso que sos como el Tarantino colombiano, porque no es, tus personajes, el color sucio, esos personajes que son como tan bastardos. ¿Vos qué pensás de eso? Pues, no, pues claro, es un halago, pues, porque Tarantino es un realizador que a mí me gusta, no todas sus películas, pero obviamente es un gran realizador. Hay unas películas que me encantan, que son maravillosas. A mí me gusta más Sam Peckinpah, ¿no? Que es como cine más un poco más rudo, más sucio. Pero sí, claro, es decir, en la medida que yo tenga la oportunidad, pues a mí me interesa mucho ese mundo, ¿no? Como de los bandidos de poca monta, de esa moral así como chueca, de autoridad con moral chueca, de como ruinoso, tropical. Eso es Perro Come Perro, eso es Lavaperros, eso es Todos Tus Muertos. Es como, sí, como un camino estético, se puede decir, o un interés. Yo creo que es más bien un interés que eso. Y eso, pues, no solamente está en ciertos autores de cine, por así decirlo, también. Vemos Leonard, pues, que son escritores que también tienen ese tipo de literatura pulp, que llaman, o como realismo sucio, ¿no? Como sí, de perdedores, de bandidos de poca monta. Eso es un universo muy rico. Uh-huh. Y hablando un poco y siendo abogado del diablo, de esta gente que piensa que el cine debe ser una cosa pedagógica y dice, no, lo que está haciendo este señor es una apología del delito, él es el responsable de la mala imagen de Colombia. Mira, yo vuelvo y conecto un poco con lo que te había dicho antes, que en Colombia estamos más preocupados por tener una buena imagen que por merecerla. Es decir, y eso se debe a cómo se ha configurado esta sociedad. Mira que de un tiempo para acá, muchas producciones que aborden temas sociales, que aborden temas del conflicto social, que no es una ficción, por momentos
se tildan de apátridas, ¿no? De que hablan mal del país, que hablan mal de Colombia. Pero yo creo que nosotros podemos dar cuenta de eso. Yo creo que la salud mental de nosotros como colombianos está ahí reflejada. Si nosotros tuviéramos una buena salud mental, admitiríamos todo tipo de relatos. Es decir, ¿por qué no? Yo creo que nadie ha dejado de ir a Estados Unidos después de ver, nadie ha dejado de ir a Miami después de ver Cara Cortada, ¿no? Ni nadie ha dejado de ir a Brasil después de ver Ciudad de Dios. El cine da cuenta de una sociedad, de un país, de la gente, pero es cine. Es decir, la gente no va a juzgar un país después de ver una película, va a juzgar la película, ¿no? Va a juzgar una cinematografía. Y nosotros estamos muy preocupados, tal vez pensando que las películas son comerciales de televisión de la seguridad democrática o de lo bien que estamos, ¿no? De lo bien que nos trata el neoliberalismo en este país. Y queremos que todo hable de eso. Es un fenómeno, es la hipocresía, yo creo que en la que nos ha forjado, y ahí vuelvo y remito al tema de la revolución social. Y es un asunto bastante extenso, es decir, nosotros aquí en Colombia bien podríamos hacer, no sé, una película de ciencia ficción, claro que se puede, pero hombre, nosotros estamos viviendo una realidad y unas paradojas sociales desastrosas que el cine bien puede dar cuenta de eso. ¿Por qué no? Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer los realizadores. Hace poco hablando con Pilar Reyes, que es una colombiana que es la editora de Penguin Random House, de Alfaguara, y como una de las voces más importantes de la literatura hispanoamericana, decía, hablando de literatura, pero que se puede aplicar al cine, que es una producción demasiado doliente, demasiado lacerada, herida, y que a ella le gustaría ver libros un poco frivolones. ¿Vos no crees que también pues bien hechos, le falta un poco al cine algo frivolón, o vos seguís? Es que lo hay. No, es que lo hay. Yo creo que aquí en Colombia se ha producido comedia romántica, se han producido comedia popular, se han producido un montón de películas de diferentes géneros, incluso de terror. Y bueno, ahí están, el público tiene que verlas. Vuelvo y te digo, nosotros nos quedamos o la sociedad muchas veces se queda anquilosada en eso que se dijo y que la sociedad lo asumió como hablar mal de la sociedad, ¿no? Se lo tomó personal, por así decirlo. Y eso, a mí me parece que eso es inclusive a mí como realizador me parece muy estimulante, es decir, me irritaría mucho que una película no cause nada, es decir, que no provoque nada. Ahora, bueno, insisto, tanto en el cine como en la televisión hay comedia romántica, yo la he hecho. De hecho, mi primera incursión en la televisión, no era televisión abierta, fue Los Caballeros la Prefieren Brutas, que era un dramedy, pues algo que muy Sony, es decir, muy en el estilo de Sony, y eso le fue bien, es decir, tuvo éxito, ya. Y también, pues, mi primera incursión en la televisión abierta, primera y única creo, fue Escobar el Patrón del Mal, que bueno, tuvo mucho éxito y también hablaba de un tema social, y ahí el mérito pues de Caracol y de Juan Uribe y Camilo Cano fue que fueron los primeros en dar la cachetada, ¿no? Ya después vinieron Escobares pues en fila, pero ellos realmente fueron los primeros que, bueno, vamos a contar esto, y yo al principio pensaba, esta historia para hacerla hay que ser más rico, incluso igual de rico que Pablo Escobar, pues, porque y bueno, lo demás es historia, pero mira, yo creo que, insisto, en que la salud mental de una sociedad se verifica cuando tolera todo tipo de producciones. Hablemos un poco de que viva la música. Todos tenemos
por lo menos los vallecaucanos tenemos en el imaginario a nuestra María del Carmen. ¿Cómo es meterse con una película de esas que además tuvo comentarios a favor y comentarios en contra? Algunos consideraron que era superficial, que no habías logrado el espíritu de Caicedo. ¿Qué pensás vos de todo eso? Mira, ese proyecto, sí, yo creo que fue muy difícil. Yo creo que es la película más difícil que yo he hecho. Porque, primero que todo, la novela de Andrés Caicedo es un manifiesto, ¿no? Pues, supera va más allá pues, de la obra y hoy en día tiene una vigencia y todavía una profundidad y un impacto muy grande, ¿no? Y era como de las primeras novelas urbanas que se publicaban en ese entonces, y hacer la película no iba a ser, sin duda, pues, no iba a tener la misma potencia que tenía la novela. Una novela que prácticamente se consideraba inadaptable. Nosotros, claro, digo nosotros, Rodrigo Guerrero y yo, hicimos es decir, sabíamos que teníamos que jugar a nuestro modo con esa novela. Es decir, que teníamos que hacer una versión inspirada en la novela, y eso fue lo que hicimos. Claro, la novela te genera un montón de cosas y un montón de conexiones y un montón de referentes que para el cine son bastante complicados, pero el ejercicio nuestro era ese, y bueno, ahí está. Es decir, yo en general con todas las películas pasa eso, ¿no? Hay personas que les gusta y otras que no. Pero eso no te trasnocha. La verdad, no. Ni esa ni otra película, no. Es decir, no. No. Bueno, vamos con Viviana, que hay más preguntas de nuestros cibernautas. Aquí hay una pregunta rápida, Carlos, y es, entre Hollywood, Bollywood, el cine asiático, ¿con cuál de los tres te quedas? Ah, y el cine europeo, ¿cuál? ¿Cuál de esos cuatro? Uf. ¿Cine europeo, o Hollywood, o Bollywood, o asiático? Pues, a ver, si tuviera que ver una película esta noche de esas, me vería una europea. El estado de ánimo de hoy, ¿no? Yo creo que la respuesta rápida a una pregunta rápida. Ok, hay otra pregunta que esta me llega por el chat, y es, directores como tú han salido o nacieron de la televisión pública regional. ¿Cómo ves tú en estos momentos la televisión pública regional de Colombia? ¿Sigue siendo ese nicho de grandes actores, presentadores y lo que son ahora directores de cine? ¿Esa escuela se mantiene? Mira, eso es bien importante. Efectivamente, yo nací en la televisión regional. Y yo y mucha gente de mi generación, es decir, gente que ahora trabaja conmigo. Hace poco volví a la televisión regional, hice una producción documental sobre Albeiro Usuriaga, sobre el Palomo Usuriaga, que lo coproduje con Telepacífico. Y de hecho el documental lo hicimos casi todo en Argentina. Lo hicimos en Argentina realmente, porque queríamos tener una versión diferente de la historia de Albeiro, de lo que ya se conoce, que es prácticamente un caso judicial de su asesinato, ¿no? De todo y es prácticamente una historia inédita el recorrido deportivo de Albeiro en Argentina, que es un ídolo. Eso no lo sabe, no, digamos que es una historia que prácticamente la tapó el asunto judicial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Telepacífico ha venido teniendo como unas iniciativas y un interés por hablar nuevamente de la región, ¿no? Yo creo que el Telepacífico, y hablo de Telepacífico porque los otros casos no los conozco muy bien, pero intuyo que vienen siendo muy parecidos, cuando este canal empezó
a querer parecerse a la televisión de Bogotá, yo creo que fue donde se diluyó, donde empezó a convertirse realmente en una copia barata. Y creo que recientemente están volviendo a mirar, porque cuando el canal comenzó, que era pequeño, miraba la región y se miraba a sí mismo, ¿no? El noticiero hablaba de la región, es decir, no tenía la pretensión de hablar de farándula, por Dios, de noticias internacionales, del conflicto en Jordania. Hombre, había que hablar de cosas que ocurren acá, que ocurren en el barrio, que pasan aquí, ¿no? Y yo creo que esa mirada está regresando, ojalá se mantenga. Y vuelvo y te digo, ahí aplicamos algo que había dicho, una frase de Tolstoy de la cual yo prácticamente soy devoto, es: habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Y eso lo hemos hecho algunos en las películas, y la televisión debería volver a eso, ¿no? Y hay una pregunta respecto a esto, Carlos, y es, un director, o sea, has sido muy polifacético porque has estado en los documentales, has estado en cine, en televisión, y ahora también saltas a las plataformas digitales. Las plataformas digitales amenazan esta televisión, amenazan el cine, o realmente logran ser un complemento. ¿Cómo ve Carlos Moreno, que ha estado en todas estas plazas, el futuro de la televisión y el cine contra las plataformas digitales? A ver, yo creo que en términos de producción y de audiencia y distribución, definitivamente no, para la televisión al menos no es una amenaza. En el cine es quizás un poco más discutible, no obstante de que yo pueda decir que desde que aparezcan las plataformas digitales hay nuevas oportunidades o nuevos chances de producir películas, ¿no? Financiados por estas plataformas o producidos por estas plataformas. Yo creo más bien es que el espacio para el realizador a veces tiende a acercarse. Acercarse es que tenga un cerco, ¿no? ¿Por qué? Porque en última la tecnología, muy buena, muy bonita, muy práctica, a quien más le sirve es a los productores y a los ejecutivos y a los distribuidores. Y a quien más perjudicas a los realizadores, porque cada vez tenemos menos tiempo para desarrollar los proyectos, tenemos menos tiempo para rodarlos, incluso para editarlos, porque la dinámica de la tecnología a veces apresura el acelerador de los cronogramas. Eso es como yo lo he vivido, ¿no? Pero además vos hiciste una serie para Movistar, para teléfonos, una serie de 10 capítulos. O sea que sí estás como en esa dinámica. Sí, nosotros produjimos una miniserie y realmente era para Studio Plus, que era como una aplicación. Sí, perdón. Teléfonos móviles en Francia. Bueno, creo que es el mismo dueño, Movistar y Studio Plus, creo que son los mismos. El caso es que ese es un buen ejemplo porque a nosotros llegaron los ejecutivos y nos decían, no, nosotros somos los que sabemos de esto, porque ya hemos hecho otras cosas de esas antes, entonces necesitamos que ustedes escriban un guión y nos cuenten una historia. Son 10 episodios de 10 minutos para ver en teléfonos celulares. Tremendo. Y bueno, a la hora de escribir el guión y de todo, no, es que hay que cambiar esto porque es que no funciona, nosotros ya sabemos, y nosotros íbamos como por instrumentos en medio de una nube negra. Hicimos esa producción que costó mucho dinero, la rodamos en Buenaventura, y en estos días vi que era en Amazon Prime como una película. Entonces ellos no sabían realmente lo que estaban haciendo y nos pusieron a hacer a nosotros algo que nos hicieron creer que nosotros no sabíamos que lo sabíamos, y eso quedó como un Frankenstein ahí, ¿no? Claro, porque es como una colcha de retazos, ¿o no? Porque no estaba concebida así. Claro, y la anécdota viene al cuento de que
de que en estos momentos no se sabe. Es decir, hay muchas ideas y pocas certezas, la verdad, respecto a las tecnologías, ¿no? Por lo menos de distribución de productos audiovisuales. Lavaperros, que está engavetada mientras salimos de la pandemia. Trabajaste el guión con Pilar Quintana y García Ángel, dos escritores importantísimos de las nuevas voces, además vallecaucanos los dos. ¿Cómo es ese trabajo de mesa, además con estas dos personajes que tienen cada uno su voz? Mira, un día me llamó Antonio y me dijo, Carlos, tenemos una historia, queremos que la leas porque es una película que queremos que tenga el mismo tono de Perro come perro. Me mandaron el guión y el correo en el que me lo mandaban decía tu próxima película. Y lo leí y claro, me encantó porque tenía mucho que ver en el sentido en que es prácticamente un género, una película de unos bandidos de poca monta que se les pierde una plata, ¿no? Tienen que recuperar. Hay un montón de películas de eso, incluso Perro come perro, no sé, No Country for Old Men, hay muchas. Pero lo que ocurre en el medio, como la ironía, la carga, la mala leche de la película me parecía estupenda. La película estaba ubicada en Cali y yo les propuse que la hiciéramos en Tuluá, porque esa prepotencia de los personajes y era patética y me parecía que se hacía aún más patética en un pueblo, ¿no? Y el cerco de un personaje que quería vivir con un dinero era un cerco más pequeño en un pueblo y funcionó perfecto. Es decir, y fue una experiencia increíble haberla rodado en Tuluá. Siempre usas el valle como locación. Uno, por ejemplo, hay directores que uno identifica con espacios. Woody Allen es Nueva York, Almodóvar es Madrid y la movida madrileña. ¿Se puede decir que Carlos Moreno es el valle? Sí, claro. Y ojalá lo sea siempre. A mí si yo lo decía antes, ¿no? Que si la vida cinematográfica mía se cumple acá, yo no tengo, me parece perfecto. ¿Cómo es el color y cómo es la luz en el valle? ¿Qué te da el valle cinematográficamente? Mira, a mí me encanta algo que alguna vez creo que se lo escuché a Luis Ospina, que decía que aquí uno a mediodía no soportaba el calor y a las 4 de la tarde venteaba y ya la gente se le había olvidado que había hecho calor a mediodía, la gente estaba feliz. Eso a mí me parece que se ve en el clima, se ve en las personas, es un asunto que nos da a nosotros como un presente feliz, ¿no? Un presente despreocupado. Eso uno lo ve en la actitud, ¿no? Como lo ve en el desparpajo, un poco en cierta soltura, que puede a veces ser irreverente. Y eso a mí me gusta mucho del Valle como sociedad, ¿no? Ya como región, pues claro, el clima me gusta mucho, a pesar de que a veces es demasiado caliente, pero me gusta. Y eso, retratarlo en imágenes es exquisito, pues, porque el sopor, el brillo de la piel, como las prendas húmedas, todas esas cosas son muy divertidas de filmar, ¿no? Como el desorden de la calle, lo destartalado, eso es muy divertido de filmar. ¿Hay un cine colombiano, por lo menos hoy, o ha habido un cine colombiano identificable? No sé. Yo creo que hay autores, ¿no? Yo creo que el autor por excelencia del cine colombiano es Víctor Gaviria, ¿no? Es realmente por excelencia el gran autor del cine colombiano.
De ahí para allá, yo he asumido el cine y la producción como una aventura. Es decir, yo nunca me he considerado un autor ni un artista en el cine, no. Yo me siento aventurero. Pero obviamente hay artistas, pues, como Felipe Guerrero, como Ciro Guerra, como Oscar Ruiz Navia, que tienen como un objetivo estético, ¿no? Como una búsqueda artística. Y claro, de pronto juntándolos a ellos como generación se podría pensar en algo así, ¿no? Quizás aquí en el Valle se puedan juntar cierto tipo. Yo no me siento en un corral así, honestamente. De otras cosas porque, pues, yo he vivido de la televisión también, y en la televisión es de los productores, eso no es de un realizador, y muchas veces uno es un mercenario ahí, o por lo menos yo he ido como mercenario, y no siento que esté haciendo un camino, pues, artístico ahí. Estoy de aventura. Y hay un estilo moreno, hay unas características que vos considerás, que vos las identificas o que otros las identifican en tus producciones. No, porque se van cambiando. Yo creo que depende de la aventura, ¿no? No, yo no soy la persona que pueda hablar de eso, ¿no? Honestamente, no. Bueno, ya casi para terminar, en esta ocasión el que piensa pierde, es lo que te salga, la primera idea que se te venga. Preguntas rápidas. ¿Qué es ser vallecaucano? Un acto de fe, como dice Borges. ¿A qué huele el valle? ¿Qué será? Sin pensar. Como humedad, no sé, a vegetación húmeda. ¿A qué sabe? Agua. ¿A qué suena? A brisa. Y el tema que te obliga a levantarte de la silla. A levantarme de la silla. A bailar. Ah. Pues hay muchos. A mí la música de Pacheco me gusta mucho bailarla. ¿Tu orquesta favorita? Orquesta de salsa favorita. Uy, hijo de madre. De pronto Richie Ray. Y el lugar del valle que todos debemos conocer. Buenaventura. Bueno, Carlos, pues de verdad muchísimas gracias por haber estado en Me Conecto con mi Valle. No, a ustedes muchas gracias, por favor. Y a todos nuestros cibernautas, muchas gracias por estar conectados y los invitamos el próximo jueves, 6 de la tarde, tendremos otro gran invitado, Andrés Otálora. Hola, soy Andrés Otálora y los quiero invitar el próximo 24 de septiembre al Facebook Live de la Casa del Valle. Hablaremos sobre moda y sobre mi carrera en diseño.